El sonido del oxígeno siseando en la pequeña habitación era la banda sonora de mi nueva vida. No era el canto de los pájaros en mi jardín, ni la alegre cháchara de mis nietos que solía llenar cada rincón de mi hogar. Era el suspiro metálico de una máquina, recordándome que a mis 72 años, el tiempo que me quedaba era un préstamo, no una certeza. Pero antes de continuar, no olvides de suscribirte y de dejarnos en los comentarios desde donde nos visualizas. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Mi nombre es Clara, y hasta hace 3 meses, mi mundo era un remanso de paz. Cocinaba para mi hijo, Raúl, y su esposa, Laura, a quienes les había cedido la casa de mi difunto esposo para que empezaran su vida sin deudas. Cuidaba a mis nietos, Sofía y Pedro, con un amor que no conocía límites, incluso cuando ellos, ya adolescentes, apenas me dedicaban una mirada. Siempre estuve allí, la roca silenciosa, el puerto seguro. Hasta que la roca se agrietó. El diagnóstico de la insuficiencia pulmonar fue como un rayo en un día despejado. Mis pulmones, esos 2 sacos de vida, se estaban rindiendo lentamente. De repente, mi presencia dejó de ser una comodidad y se convirtió en una carga. Lo noté en las miradas furtivas de Laura cuando tosía, en la forma en que Raúl evitaba mis llamadas, excusándose con mucho trabajo. La casa, que alguna vez fue un hervidero de risas y aromas a comida casera, se convirtió en un desierto para mí. Me confinaron a una pequeña habitación en la planta baja, bajo el pretexto de que así no tenías que subir escaleras. La verdad es que me querían lejos, mis medicamentos, mis nebulizaciones y mi oxígeno eran un recordatorio incómodo de la fragilidad de la vida. Un martes por la mañana, cuando la enfermera vino a cambiarme el catéter, escuché una conversación. La puerta de mi habitación no cerraba bien, y las voces de Raúl y Laura llegaban claras desde la sala. No podemos seguir así, Laura, decía Raúl con un tono de voz que nunca le había escuchado, áspero, impaciente. La enfermera nos cobra una fortuna, los medicamentos son un dineral. Y ella empeora cada día. ¿Qué vamos a hacer? No podemos vender la casa con ella aquí. Laura respondió, su voz fría y calculadora. Tenemos que hablar con el doctor. Quizás sea hora de un centro especializado. Ya sabes, un lugar donde pueda tener atención las 24 horas. Es por su bien, Raúl. No podemos darnos el lujo de hipotecar nuestro futuro por algo que es inevitable. El oxígeno se detuvo en mi garganta. ¿Un centro especializado? En mis tiempos, eso era sinónimo de un asilo, un lugar donde se enviaba a los ancianos a morir lejos de la vista, lejos de la memoria. Mi propio hijo, a quien crié con cada fibra de mi ser, estaba planeando deshacerse de mí. Las lágrimas cayeron por mis mejillas arrugadas, no por miedo a la muerte, sino por la devastadora confirmación de que mi amor no había sido suficiente para comprar su compasión. Esa misma tarde, mientras Laura hablaba por teléfono con lo que supuse era una residencia de ancianos, Raúl entró en mi habitación. Traía una sonrisa forzada. Mamá, hemos estado pensando que necesitas una atención más profesional. Hemos encontrado un lugar precioso, con jardines. ¿Jardines? Lo interrumpí, mi voz apenas un susurro, pero cargada de una firmeza que no sabía que aún poseía. Como los jardines que podé durante 20 años en esta casa para que tú y tu hermana tuvieran un lugar donde jugar. Raúl se quedó en silencio, incómodo. No seas dramática, mamá. Es lo mejor para todos. Podrás estar con gente de tu edad. ¿Gente de mi edad? Repetí, mi mirada fija en él. Como tu padre, Raúl, que te enseñó a andar en bicicleta en este mismo jardín. Como yo, que te curé las rodillas cuando te caías. ¿Crees que un jardín de extraños puede reemplazar una vida de recuerdos? Raúl evitó mi mirada. El doctor dice que necesita supervisión constante. Es su recomendación. ¿Y tú, Raúl? ¿Cuál es tu recomendación? Pregunté, sintiendo como una coraza de hielo empezaba a formarse alrededor de mi corazón. Él no respondió. Solo desvió la vista, un gesto de cobardía que conocía demasiado bien.
En ese momento, entendí que no había vuelta atrás. Que el amor que yo había sembrado, en ellos, había germinado en maleza. Pero lo que ellos no sabían era que el suelo que creían suyo, la tierra que pisaban con tanta prepotencia, no era tan estéril como pensaban. Mi enfermedad los había espantado, sí, pero mi secreto, un secreto guardado durante años en los pliegues más profundos de mi corazón, estaba a punto de florecer en una venganza que los dejaría sin nada. Esa noche, mientras Laura y Raúl dormían plácidamente en la habitación principal que yo les había cedido, yo me arrastré hasta mi armario. De un falso fondo, saqué una pequeña caja de madera de ébano. Dentro, había una fotografía de mi difunto esposo, una carta amarillenta y una llave antigua que no abría ninguna puerta de esa casa, sino otra. Una puerta que ellos ni siquiera sabían que existía, y que guardaba la verdadera herencia, la verdadera fortuna familiar. Un legado que yo, Clara, la abuela desahuciada, estaba a punto de usar para reescribir el final de esta historia. Al día siguiente, Laura me llevó al médico. Como era de esperar, el doctor recomendó mi traslado a una residencia de cuidados. Fue allí, en el hospital, donde hice mi primera jugada. Mientras Laura salía de la habitación para hacer una llamada, yo saqué mi viejo teléfono, ese que rara vez usaba. Marqué un número que no llamaba desde hacía 20 años, el de una amiga de mi juventud, Beatriz, una mujer que ahora era una influyente abogada de familia. Beatriz, dije con voz apenas audible, soy Clara. Necesito tu ayuda. Creo que me estoy muriendo, pero antes, quiero asegurarme de que mi vida no haya sido en vano. Y quiero enseñarle a mi hijo una lección sobre el verdadero valor de la familia. Beatriz, con esa mezcla de sorpresa y preocupación en su voz, me prometió visitarme al día siguiente. Ellos pensaban que mi fin estaba cerca, no sabían que, en mi lecho de enferma, yo estaba tramando mi resurgir, y la caída de aquellos que me habían olvidado. La casa que habían recibido con tanta alegría, la misma que usaron como argumento para internarme, pronto se convertiría en su prisión, una prisión de deuda y arrepentimiento. Porque el nido que habían profanado, el nido donde yo debía morir en paz, tenía un secreto. Un nido de avispas. Beatriz llegó a la clínica al día siguiente bajo una lluvia torrencial que golpeaba los cristales de la habitación, un eco perfecto de la tormenta que se gestaba en mi interior. Cuando la vi entrar con su maletín de cuero gastado y su mirada de acero, sentí que el aire, ese que tanto me faltaba, regresaba a mis pulmones por pura voluntad. Ella no me miró con lástima, me miró con el respeto de quien conoce el peso de una vida entera de trabajo. Clara, querida, dime qué está pasando, dijo Beatriz, sentándose a mi lado y tomando mi mano, que temblaba pero no de frío, sino de una rabia contenida que estaba a punto de desbordarse. Le conté todo. Le conté cómo mi hijo y mi nuera habían planeado mi destierro mientras yo apenas podía respirar, cómo habían convertido la casa que construí con sudor y sacrificio en un botín de guerra. Pero sobre todo, le conté el secreto que ni siquiera mi difunto esposo, Antonio, llegó a conocer por completo antes de partir. Beatriz, tú recuerdas los terrenos de la vieja curtiembre en las afueras, ¿verdad? Esos que todos decían que no valían nada porque estaban contaminados, dije, bajando la voz. Sí, Clara. Antonio los compró por una miseria hace décadas. Siempre pensé que fue su único error financiero. Sonreí, una sonrisa que a mis hijos les habría parecido extraña, casi peligrosa. No fue un error. Antonio murió creyendo que eran un campo baldío, pero hace 5 años, una empresa minera y tecnológica descubrió que debajo de ese suelo contaminado hay una veta de minerales raros fundamentales para las baterías de litio. Me contactaron en secreto. He estado recibiendo regalías en una cuenta en el extranjero que nadie conoce. He acumulado una fortuna que haría que la casa donde vivimos parezca una choza de cartón. Pero hay algo más. ¿Qué más, Clara? Preguntó Beatriz, inclinándose hacia adelante, captando el brillo de astucia en mis ojos cansados. La casa donde Raúl y Laura viven ahora, la casa que les cedí. Nunca firmé la escritura de traspaso definitiva.
Les di un usufructo condicionado a mi bienestar. El contrato tiene una cláusula de rescisión inmediata en caso de maltrato físico o psicológico hacia el propietario original. Y lo que están haciendo ahora, Beatriz, este abandono sistemático en medio de mi insuficiencia, este plan de internarme contra mi voluntad, es la llave para dejarlos en la calle. Beatriz asintió lentamente, una chispa de admiración encendiéndose en su rostro profesional. Mientras tanto, en los pasillos del hospital, escuché los pasos de Laura. Venía con el papeleo del asilo, esa condena a muerte disfrazada de bienestar. Cuando entró, se sorprendió de ver a Beatriz. ¿Quién es usted?, preguntó Laura con esa voz meliflua que usaba para ocultar su desprecio. Clara necesita descansar. Estamos en medio de un proceso muy delicado para su traslado. Soy la abogada personal de la señora Clara, respondió Beatriz con una frialdad que hizo que Laura retrocediera un paso. Y me temo que el traslado que ustedes han planeado no va a ocurrir. Al menos, no de la manera que ustedes esperan. Laura soltó una risa nerviosa. Mire, señora, no sé qué le habrá dicho mi suegra, pero ella no está en sus facultades. Está vieja, enferma y es la dueña absoluta de la propiedad que usted habita. Señora Laura, la interrumpió Beatriz, sacando un documento con el sello notarial. Aquí tengo el registro original. Ustedes son simples ocupantes por cortesía. Y dado que han iniciado un proceso de internamiento forzoso basado en negligencia de cuidados familiares, mi cliente ha decidido revocar su permiso de residencia. Tienen 48 horas para desalojar la vivienda. La cara de Laura pasó del blanco al rojo en un segundo. Eso es ridículo. Raúl es su hijo. Él es el heredero. El heredero de una mujer viva no tiene derechos, solo expectativas, dijo Beatriz, levantándose. Y esas expectativas acaban de ser borradas. Esa noche, Raúl vino al hospital. No vino con flores, vino con gritos. Se paró frente a mi cama, con el rostro desencajado por la codicia herida. ¿Cómo puedes hacernos esto, mamá?, bramaba. Tenemos deudas. Contábamos con esa casa para el colegio de los niños. Nos vas a dejar en la miseria por un capricho de vieja resentida. Lo miré a través de mi máscara de oxígeno. Lo vi por lo que realmente era, un extraño que compartía mi sangre pero no mi alma. No es un capricho, Raúl, dije, mi voz saliendo en un susurro ronco pero potente. Es una lección. Me pediste que fuera a un lugar con jardines para estar con gente de mi edad. Pues bien, he decidido seguir tu consejo. Me voy a un centro de recuperación de lujo en Suiza. Mañana mismo sale mi vuelo sanitario. Raúl se quedó mudo. ¿Suiza? ¿Con qué dinero?, preguntó, su mente calculadora tratando de encajar las piezas. Con el dinero que nunca te faltó porque yo siempre estuve detrás pagando tus errores, hijo. Pero el banco de mamá ha cerrado por falta de pago, de amor. No puedes dejarnos así, suplicó él, cambiando su tono al ver que su mundo se derrumbaba. Soy tu hijo. Y yo era tu madre cuando me negaste un vaso de agua porque tenías mucho trabajo. Yo era tu madre cuando le dijiste a tu esposa que yo era una carga económica. Vete a casa, Raúl. Empaca tus cosas. Pero no te lleves los muebles de roble, ni la platería de mi madre, ni siquiera los cuadros. Todo eso ya ha sido inventariado. Si falta un solo alfiler cuando la inmobiliaria tome posesión pasado mañana, Beatriz presentará cargos por robo. Raúl salió de la habitación como un perro apaleado. Pero la historia no terminaba ahí. La parte más dulce de mi secreto aún no había sido revelada. En los días siguientes, mientras yo me instalaba en una suite privada frente a los Alpes, recibiendo el mejor tratamiento que el dinero podía comprar, supe lo que pasó en mi antigua casa. Raúl y Laura, desesperados, intentaron vender el terreno de la curtiembre para saldar sus deudas, creyendo que todavía estaba a nombre de la familia. Fue entonces cuando descubrieron que yo lo había donado a una fundación para la protección del medio ambiente, reservándome solo el derecho a las regalías,
las cuales ahora se dirigían íntegramente a un fondo para becas de niños huérfanos. Ellos se quedaron con lo que me dieron, el silencio. Se mudaron a un apartamento pequeño y oscuro, el tipo de lugar que ellos consideraban suficiente para mí. Una mañana, sentado frente a un ventanal que daba a las montañas, recibí una carta de mi nieto, Pedro. Me pedía perdón, decía que sus padres le habían mentido, que quería visitarme. Sonreí. A él sí le mandé un billete de avión. Porque mi venganza no era contra la sangre, sino contra la ingratitud. A veces, la enfermedad no es el fin, sino el filtro que limpia nuestra vida de las personas que solo nos quieren cuando somos útiles. Yo empecé a respirar mejor el día que dejé de cargar con el peso de un hijo que no me merecía. Mi fortuna no estaba en el litio, sino en la paz de saber que, al final, el silencio solo es doloroso para quienes tienen la conciencia sucia. El tratamiento en Suiza no solo le devolvió el aliento a mis pulmones, sino que me dio una claridad mental que nunca antes había experimentado. Desde mi balcón en la clínica, observando el azul profundo del lago Lemán, sentía que cada bocanada de aire era un acto de rebeldía contra el destino que Raúl y Laura habían escrito para mí. Sin embargo, en el silencio de esas montañas, la noticia de mi resurrección financiera llegó a los oídos de quienes menos quería volver a ver. Recibí una llamada de Beatriz. Su tono era de advertencia, el tipo de tono que usas cuando sabes que las hienas están cerca. Clara, han empezado los movimientos legales, me dijo. Raúl ha impugnado tu salud mental. Ha presentado una demanda alegando que no estás en pleno uso de tus facultades y que la venta de los activos y la donación de los terrenos de la curtiembre fueron producto de una manipulación. Dice que su madre ha perdido la cabeza por la falta de oxígeno. Solté una carcajada que resonó en la habitación. ¿Dice eso? ¿El mismo hombre que no sabía diferenciar mi tos de mi llanto? Deja que proceda, Beatriz. Deja que gaste lo poco que le queda en abogados mediocres. Tengo una idea. Mi plan era simple pero devastador. No iba a esconderme. Regresaría. Pero no a la casa que ellos me habían robado emocionalmente, sino a la ciudad, para enfrentar el juicio en persona. Quería que vieran mis ojos, ya no empañados por la enfermedad, sino brillantes de determinación. El día de la audiencia, el tribunal estaba lleno. Raúl y Laura se sentaron en el lado opuesto, vestidos con ropas oscuras, tratando de fingir una preocupación filial que daba náuseas. Laura incluso llevaba un pañuelo, secándose lágrimas que no existían. Sus abogados empezaron a leer informes médicos antiguos, fotos de mis crisis de asma, tratando de pintar el retrato de una anciana senil y desahuciada. Su señoría, decía el abogado de Raúl, estamos ante una mujer que, en su agonía, fue víctima de estafadores que la convencieron de donar una fortuna que pertenecía legítimamente a su descendencia. Mi cliente solo busca proteger a su madre de sí misma. Entonces, me tocó a mí. Me levanté sin necesidad de ayuda, caminé con paso firme hacia el estrado y me quité la mascarilla de oxígeno portátil que llevaba solo por precaución. El silencio en la sala fue absoluto. Señor juez, comencé, mi voz clara y resonante, mi hijo dice que he perdido la cabeza. Quizás tenga razón. La perdí durante 40 años, cuando creí que su amor era incondicional. La perdí cuando permití que me relegaran a un cuarto oscuro mientras ellos planeaban cómo repartirse mis restos. Pero hoy, mi mente está más lúcida que nunca. Saqué una pequeña grabadora de mi bolso. Tengo aquí las grabaciones de seguridad del cuarto de invitados donde me confinaron. No solo grabaron mis crisis respiratorias, grabaron las conversaciones de mi hijo y su esposa planeando cómo falsificar mi firma mientras yo dormía bajo el efecto de los sedantes que ellos mismos me administraban. Grabaron como Laura decía que una vez muerta, la vieja ya no necesitaría las joyas de la abuela. Raúl se puso pálido. Laura intentó levantarse, pero su abogado la retuvo. El juez escuchó los audios. El sonido de la traición llenó el recinto. La voz de Raúl diciendo que el asilo más barato sería suficiente. Total, no iba a durar mucho. El juez golpeó el mazo.
No solo desestimó la demanda de Raúl, sino que ordenó una investigación por intento de fraude y abuso de confianza. Pero mi golpe final fue el que realmente les quitó el aire. Señor juez, añadí, como propietaria de los activos remanentes, solicito que se ejecute la deuda que mi hijo tiene conmigo. Durante años, pagué sus deudas de juego y los préstamos fallidos de su empresa bajo la promesa de devolución. Aquí están los pagarés que él mismo firmó creyendo que yo nunca los cobraría. Puesto que ha alegado que soy una extraña manipulada, trataré este asunto como una transacción entre extraños. Exijo el embargo de sus cuentas y cualquier bien mueble que posean. Al salir del tribunal, Raúl me alcanzó en el pasillo. Estaba temblando, las lágrimas ahora eran reales, pero eran lágrimas de terror financiero, no de arrepentimiento. Mamá, nos vas a dejar en la calle de verdad. Piensa en tus nietos. Me detuve y lo miré con una paz infinita. Tus hijos ya están a salvo, Raúl. He creado un fondo de fideicomiso para su educación al que ni tú ni Laura podrán tocar jamás. Ellos tendrán el futuro que tú intentaste robarme. En cuanto a ti, siempre dijiste que la gente de cierta edad necesita aprender a vivir con lo mínimo. Ahora tendrás la oportunidad de probar tu propia medicina. Me subí al coche que me esperaba. Mientras nos alejábamos, vi por el espejo retrovisor a Laura gritándole a Raúl en plena calle, culpándolo de todo. Se estaban destruyendo entre ellos, tal como el fuego consume la madera seca. Pasé el resto de mis años viajando, ayudando a otras mujeres en situaciones similares a través de mi fundación. Aprendí que la herencia más grande que puedes dejar no es el dinero, sino el ejemplo de que nunca es tarde para defender tu dignidad. Mis pulmones sanaron, pero mi alma fue la que realmente aprendió a respirar cuando solté el lastre de la ingratitud. El silencio de mi nueva casa ya no era soledad, era libertad. Y cada mañana, al despertar y sentir el aire fresco entrar en mi pecho, sonreía sabiendo que la historia no la escriben quienes te abandonan, sino quienes tienen el valor de sobrevivir para contarla. Si te gustó esta historia, no olvides de dejar tu like y de suscribirte para más historias y de dejarnos en los comentarios desde donde nos visualizas. Hasta la próxima historia.